ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado este domingo a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Jorge Glass fue sacado a la fuerza de la Embajada de México en Ecuador, donde había recibido asilo político. Nuestros compañeros Harley Mosén-Alemán y Mardoley Prin han estudiado este caso y nos traen todos los detalles. Compañeros, buenos días. Hola, muy buenos días Adrián, Cruzmila y también para Mardoley. Muy buenos días para todos los que nos sintonizan a esta hora. En efecto, esta acción del gobierno ecuatoriano ha generado la reacción de muchos países, mostrando su desaprobación de la misma. Pero en principio, comencemos conociendo quién es Jorge Glass. Es un político ecuatoriano asociado al expresidente Rafael Correa. Desde el 2007 comenzó a tener cargos dentro del Estado. Fue vicepresidente y tras 4 años en el cargo, en el 2017 fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de la empresa Odebrecht. Recientemente recibió un beneficio de libertad condicional y a finales de 2023 fue requerido por la justicia ecuatoriana por otro caso de corrupción en el manejo de fondos luego del terremoto de Manabí en el 2016. Bueno, el pasado viernes el mundo entero giró la mirada a Ecuador. La policía de ese país asaltó la Embajada de México para encarcelar al ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí están las imágenes. A la fuerza y violando los estatutos internacionales se realizó este operativo que ha sido catalogado como una falta grave y que ocasionó la reacción inmediata de las autoridades mexicanas, rompiendo sus relaciones diplomáticas. La Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares. Este domingo, los 18 diplomáticos mexicanos acreditados en Ecuador regresaron a su país. Por otra parte, el gobierno de Daniel Noboa acusó a México de intervenir en los asuntos internos de esa nación al darle asilo político a Jorge Glass y justificó el allanamiento a la embajada mexicana argumentando riesgo de fuga. Esto fue lo que dijo la canciller ecuatoriana. No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Ante esta situación, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Al igual que México, Nicaragua también rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró alarmado ante la situación. Otros gobiernos de la región como Venezuela, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Perú condenaron el asalto que acabó con la libertad de Jorge Glass. La Organización de Estados Americanos calificó las acciones del gobierno de Ecuador como improcedentes, mientras que Estados Unidos condenó cualquier violación del Estatuto de Viena que garantice la soberanía territorial de las embajadas. La Unión Europea también rechazó lo ocurrido. La Cancillería de México ha dicho que este lunes, es decir, hoy, justamente denunciará lo ocurrido ante la Corte Internacional de Justicia. Como dijimos al inicio de este bloque, la incursión de los cuerpos de seguridad ecuatorianos en la Embajada de México ha sorprendido a la región, pero este no ha sido el único incidente en el mundo de esta naturaleza. Además, tiene repercusiones legales y es que atenta contra la Convención de Viena. Por ello, vamos a conversar de inmediato con nuestra compañera Mardoley Prin, que se ha preparado sobre este tema y la tenemos en el estudio. Muchísimas gracias, Harley. Muy buenos días a todos. En efecto, esta disputa entre Ecuador y México no es una excepción. Vamos a repasar algunos incidentes internacionales similares. El primero, la irrupción de militares uruguayos en la Embajada de Venezuela. Esto ocurrió el 28 de junio de 1976. La maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Elena Quinteros Almeida, había sido detenida 2 días antes por el ejército y con la excusa de entregar un supuesto contacto, logró que la llevaran cerca de la Embajada venezolana. Como pudo, se zafó a los militares, logró ingresar por el muro de la embajada y pedir el asilo. Sin embargo, su alivio duró minutos. El personal de la embajada intentó ayudar a Quinteros, pero los militares uruguayos ingresaron sin autorización y forcejearon con el personal diplomático, llevándose a rastras a la docente. El embajador venezolano de entonces, Julio Ramos, denunció el hecho y se emitió una nota de protesta por secuestro dentro del territorio diplomático. El 3 de julio del 76 hubo una reunión para resolver este conflicto, pero Uruguay se negó a entregar a la maestra. El 5 de julio se rompieron las relaciones hasta 1985. Elena Quinteros fue torturada y desaparecida.
El segundo caso fue en el Caribe. La embajada de Ecuador en Cuba fue tomada por el gobierno en 1981. Inició con un secuestro de la delegación por parte de 29 personas, esto el 13 de febrero. Pidieron asilo. La negociación duró 7 días. El asilo fue dado y los funcionarios ecuatorianos salieron de La Habana. El gobierno cubano no reconoció el acuerdo y tomó la sede diplomática. Ahora nos vamos a ir a Asia. En marzo de 1998, la policía japonesa entró sin autorización en la embajada de China en Tokio y sacó a una persona que había ingresado al edificio. Poco después se supo que esta persona era china, aunque residente de otro país, y fue dejada en libertad. No se conocieron detalles sobre la protesta diplomática. Ahora bien, ¿por qué estas incursiones causan conmoción? Pues porque atenta contra el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Esta fue creada el 18 de abril de 1961 y entró en vigencia el 24 de abril de 1964. México se sumó a esta normativa el 29 de diciembre de 1987, mientras que Ecuador lo hizo el 27 de enero de 1992. Ahora bien, ¿qué establece la convención? Pues revisemos el artículo 22. En el punto 1, los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento. También estipula la normativa que el Estado receptor tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para proteger las sedes de embajadas y consulados contra toda intrusión o daño y evitar que se atente contra su dignidad. También se estipula en el punto 3 del mismo artículo que los locales de la misión, así como sus bienes, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Pero la protección no se limita a las sedes. En los videos de la toma de la Embajada de México y la posterior detención del expresidente Jorge Glass, se ve el trato que los cuerpos de seguridad ecuatorianos dieron al jefe de la delegación mexicana, Roberto Canseco, que hasta el piso fue a parar. Pues la Convención de Viena establece en su artículo 29 que la persona del agente diplomático es inviolable, pero además es importante resaltar que el Estado le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, libertad o dignidad. Para el profesor de Derecho Internacional, Julio Cellini Ramos, lo ocurrido en Ecuador es un mal precedente. Después de que se ha violado flagrantemente la Convención de Viena que regula pues las relaciones diplomáticas, pero también el derecho interno del Ecuador, que establece que cuando hayan procedimientos que deban realizarse de ese tipo, tiene que ser con el consentimiento del jefe de la misión diplomática de el país del que se trate, en este caso de México, lo cual no fue así. De tal manera que es un episodio lamentable, terrible, que parece responder a una decisión absolutamente política por parte del gobierno del Ecuador. El profesor también nos ha dicho, en protesta, México ya cerró sus sedes diplomáticas y retiró su personal. Lo cual genera en los mexicanos que vivan en el Ecuador una situación difícil porque no tienen ahora representación diplomática y consular. Por supuesto, altera el orden regional y las relaciones entre los distintos países que hacen vida en este continente, y estas situaciones pues no abonan el camino hacia la tan necesaria unión latinoamericana que tanto esfuerzo ha costado. Así es, y bueno, este sin duda va a ser un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días. Ambas naciones se mantienen firmes en sus posiciones. Esperemos que sea la diplomacia la que logre poner fin a esta tensión.